Hola amigos, ¿cómo estáis? El mundo occidental ha entrado en locura absoluta. Ahora mismo corren como posesos en pos de un enfrentamiento total en el planeta, con el fin de intentar amedrentar al mundo entero con la amenaza de que si no se salva el dólar, el mundo se hundirá con ellos. El resultado está más que cantado, es blanco y en botella. De momento, a la hidra ya nadie la tiene en cuenta, y más que intentar que se integre en un mundo multipolar por el bien de la humanidad. Lo que me parece a mí que están haciendo en el resto del mundo, es prepararse para salir lo mejor parados posible de la que se avecina. China, por ejemplo, ya está construyendo el mayor búnker militar del mundo, para acoger a toda la cúpula militar y política para enfrentar el día después. Conociendo cómo hacen los chinos las cosas, a buen seguro que ya lo tendrán prácticamente terminado, ya que empezó a construirlo a mediados del año pasado. Dicen que va a ser 10 veces más grande que el Pentágono estadounidense, o sea, que cuando las barbas de tu vecino veas cortar, ya sabemos lo que hay que hacer con las nuestras. Todo lo que está haciendo Donald Trump, de amenazar a todo lo que se menea, me da la impresión que es fruto de que Estados Unidos está en quiebra absoluta y será muy difícil de salvar. Y estas amenazas arancelarias y militares, no son más que los últimos estertores para intentar subsistir, y no ya como potencia hegemónica, sino como un Estado potente. Los síntomas son claros e inequívocos. ¿A qué viene tanta amenaza absurda, cuando todo el mundo podemos vivir en armonía, en este futuro incierto de la inteligencia artificial? ¿Es necesario recurrir al fascismo como está haciendo el Cuarto Reich? Por supuesto que no, lo hace porque quiere exterminar a todo lo que se le oponga. Las noticias que tenemos hoy son alarmantes. En Ucrania la OTAN está incrementando los ataques masivos contra suelo ruso, creyendo que así sentará en la mesa de negociaciones a Putin. Craso error. Y en cuanto al avasallamiento habitual, Trump ha anunciado que a partir de mañana 1 de febrero, aplicará los aranceles del 25% a México y Canadá. Y esta vez ha ido todavía mucho más lejos, y ha amenazado nada menos que a los BRICS, que ya son la mitad de la población mundial, con ponerles aranceles del 100%. Si pretenden dejar el dólar en sus intercambios comerciales. Creo que esto ya raya en la locura absoluta, y que no indica otra cosa, que la propia debilidad de todo el occidente colectivo, que tiene que recurrir a las amenazas de matón de barrio. Sin percatarse siquiera de que ha caído en el desprestigio absoluto. Como he dicho antes, la hidra está desatada pisoteando la cacharrería mundial. Y como nadie se responsabiliza de nada de lo que diga cualquier cabeza, y si una tira la piedra, todos esconden la mano tomándonos al resto del planeta por gilipollas. Por ejemplo, eso de que no van a enviar armas a Ucrania, todo es mentira, nada de lo que digan nunca se puede creer. Si dicen que no envían más armas a Ucrania quiere decir que está enviando más que nunca. Porque ahora sí que se han percatado de que la guerra que han empezado en Ucrania, para el occidente colectivo es de subsistencia absoluta. Saben que se han metido con el enemigo equivocado para robarle sus riquezas, y ahora que se han dado cuenta de su derrota, salen huyendo hacia adelante. Y no se les ocurre mejor cosa que desafiar a los BRICS. Madre mía, vuelvo a preguntaros la pregunta recurrente, ¿todavía queda gente que crea que no pasará nada? Con la hidra pisoteando la cacharrería no dejando títere con cabeza. Hoy hemos conocido un nuevo capítulo de cómo Israel se encarga de canalizar armas hacia Ucrania atendiendo la sugerencia de Occidente. Periodistas de la revista militar Iwat Magazine, en su artículo, hablan sobre los planes occidentales contra dos países. Se informa que Israel se enfrentó a una creciente presión de los Estados Unidos y otros países occidentales, que requirieron grandes reservas de armas capturadas del grupo militarizado libanés de Hezbollah, para equipar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Varias fuentes occidentales afirman que tales entregas ya han comenzado, y los aviones de transporte F-17 Globemaster se utilizaron para entregar aviones desde la base aérea israelí Kafemim, a la ciudad polaca de Fesub. Un centro de logística clave para suministros occidentales a Ucrania. Eso sí, dirán que nunca han entregado armas a Ucrania sino a Polonia y a sus bases de la OTAN, lo que en el argot es esconder la mano. La posibilidad de suministrar a Ucrania el equipo de Hezbollah fue declarado públicamente por primera vez por el viceministro de Asuntos Exteriores de Israel, Sharon Haskel, el 21 de enero.
Las armas capturadas incluyen reservas significativas de misiles guiados antitanque modernos, lanzadores de granadas de chorro, lanzadores de granadas RPG-29, y sistemas de misiles antiaéreas portátiles. El embajador de Israel en Ucrania Mikhail Brodsky se apresuró a refutar las acusaciones de que las armas realmente se suministraron. En los últimos 2 años, Israel ha encontrado una presión significativa sobre la parte de sus socios estratégicos en el bloque occidental para equipar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluso con el objetivo de suministrar los sistemas de control Patriot MIM-104 al país. Después de la caída del gobierno sirio el 8 de diciembre, y la incautación del país con el apoyo de Turquía e Israel con grupos militarizados, Israel comenzó una gran invasión terrestre de su vecino, durante la cual se capturaron una gran cantidad de equipos sirios. Existe una probabilidad significativa de que Israel intente usar estas grandes reservas de equipos como palanca de presión. Junto con Israel, las formaciones militarizadas que actualmente controlan Siria, en las filas de las cuales hay una importante presencia militar turca, capturaron reservas muy significativas de armas sirias, lo que ya causó rumores de que podría transferirse a Ucrania. Numerosas fuentes informaron que el objetivo principal de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken a Turquía después de la caída de Siria era garantizar el acceso a los arsenales sirios para transferirlos a las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que se enfrentaron con la creciente falta de equipo. La discrepancia entre las armas rusas y ucranianas continuó creciendo a medida que se redujeron las armas en el mundo occidental. La posibilidad de que Ucrania reciba las armas capturadas a Hezbollah por el Estado sirio, puede fortalecer significativamente la posición de Ucrania, especialmente después de que el país ha reducido el reclutamiento e intentó restaurar grandes fuerzas terrestres con financiación occidental. No contentos con eso, Trump ha emprendido una auténtica cruzada arancelaria, y ha ratificado que impondrá aranceles del 25% a México y Canadá este sábado 1 de febrero. Los dos países vecinos nunca han sido buenos con nosotros en materia comercial, nos han tratado muy injustamente en el comercio, afirmó el mandatario estadounidense. En su anterior administración, ambos vecinos sortearon ya los vaivenes de esta herramienta que Trump amagó con utilizar en el reciente impasse diplomático con Bogotá, por las características de la deportación de centenares de colombianos que se encontraban en situación irregular en territorio estadounidense. Sentado en la oficina oval, en la Casa Blanca, afirmó que cumplirá su tan anunciada amenaza por varias razones, entre las cuales enumeró la gente que ha llegado a nuestro país de forma tan horrible, y en cantidades tan grandes, la proliferación de drogas como el fentanilo, y el déficit comercial, que equiparó con subsidios masivos. México y Canadá nunca han sido buenos con nosotros en materia comercial, dijo Trump. Nos han tratado muy injustamente en el comercio, no necesitamos los productos que ellos tienen, tenemos todo el petróleo que ustedes necesitan, tenemos todos los árboles que ustedes necesitan, aseveró Trump ante los periodistas. Yo le preguntaría que si tiene tanto ¿por qué quiere lo de Rusia? Y ya metidos en faena, Trump amenazó a los BRICS, díganosle a los aranceles y adiós a Estados Unidos. Dijo sobre los BRICS, y afirmó que la idea de que los países BRICS estén tratando de alejarse del dólar, mientras Estados Unidos se queda mirando, se acabó, y amenazó a los BRICS. Donald Trump declaró que los países BRICS se enfrentarán a aranceles del 100% si no apoyan al dólar y buscan imponer una nueva moneda. No hay ninguna posibilidad de que los BRICS sustituyan al dólar estadounidense en el comercio internacional, ni en ninguna otra parte. Y cualquier país que lo intente debería decir, hola a los aranceles y adiós a Estados Unidos, sostuvo el mandatario en sus redes sociales. Vamos a exigir a estos países, aparentemente hostiles, que se comprometan a no crear una nueva moneda de los BRICS, ni apoyar ninguna otra moneda que sustituya al poderoso dólar estadounidense. O se enfrentarán a aranceles del 100% y tendrán que decir adiós a la posibilidad de vender mercancías a la maravillosa economía estadounidense, agregó. El mandatario afirmó que la idea de que los países BRICS estén tratando de alejarse del dólar, mientras Estados Unidos se queda mirando, se acabó, que se busquen otra nación imbécil,
escribió Tran. El BRICS es una agrupación interestatal fundada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y luego ampliada, que coopera en los ámbitos de la economía y las finanzas, la política y la seguridad, así como en la cultura y los lazos humanitarios. La idea de introducir una moneda conjunta fue debatida por los países miembros de los BRICS ya en agosto de 2023, durante la cumbre de la organización en Johannesburgo, Sudáfrica. Dada la actualidad del tema, no es la primera vez que Tran hace declaraciones de este tipo. Desde el Kremlin ya han señalado al respecto que si Estados Unidos procura obligar por la fuerza a otros países a utilizar el dólar, solo reforzará la tendencia al uso de monedas nacionales en los pagos internacionales. Mientras tanto, hoy las Fuerzas Armadas de Ucrania dispararon al menos 5 misiles ATACMS contra Kursk, en la mañana del 31 de enero de 2025. La región de Kursk fue objeto de un ataque masivo con misiles. Según el canal de monitoreo de Telegram Treugolnik, al menos 5 misiles balísticos ATACMS fueron lanzados hacia la región. Los detalles del incidente se están aclarando actualmente. Los misiles ATACMS son misiles balísticos tácticos tierra-superficie estadounidenses, diseñados para destruir objetivos puntuales a distancias de hasta 300 kilómetros. Pueden estar equipados con varios tipos de ojivas, incluidas las de racimo y las de fragmentación de alto poder explosivo, y tienen que ser operados y dirigidos por personal de la OTAN. Este no es el primer caso de uso de misiles ATACMS en territorio ruso. El 23 de noviembre de 2024, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque con 5 misiles de este tipo en el área del asentamiento de Lotaryovka, ubicado a 37 kilómetros al noroeste de Kursk. En ese momento, los sistemas de defensa aérea rusos interceptaron con éxito todos los misiles lanzados, evitando la destrucción y víctimas. Además, en la noche del 14 de enero de 2025, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron un ataque masivo contra objetivos en la región de Bryansk, lanzando 6 misiles ATACMS, 6 misiles de crucero Storm Shadow de fabricación británica, y 31 vehículos aéreos no tripulados. Por el momento, fuentes oficiales rusas no han proporcionado información detallada sobre el ataque de hoy en la región de Kursk. ¿Por qué creemos que China está construyendo el mayor búnker de mando militar del mundo? Al suroeste de Pekín, a 30 kilómetros de la capital, China construye desde 2024 un gigantesco centro de mando militar, que según los expertos será 10 veces más grande que el Pentágono estadounidense, así lo informó el Financial Times, citando imágenes de satélite y datos de inteligencia. Las imágenes de satélite muestran un sitio de construcción que cubre más de 6 kilómetros cuadrados, con excavaciones profundas que los analistas creen que están destinadas a albergar grandes búnkeres fortificados. Se espera que las estructuras se utilicen para proteger a los principales líderes militares y políticos de China en caso de conflicto, incluida una posible guerra nuclear. Los funcionarios militares y de inteligencia estadounidenses están siguiendo de cerca el desarrollo de la instalación, conocida informalmente como la Ciudad Militar de Beijing. El ex analista de la Agencia Central de Inteligencia sobre China, Dennis Wilder, señaló que la creación de un búnker de comando subterráneo demuestra el deseo de Pekín, no solo de formar una fuerza armada moderna de clase mundial, sino también de desarrollar un potencial nuclear avanzado. Actualmente no hay presencia militar activa en el lugar, pero se han instalado señales que prohíben los vuelos con drones y sacar fotografías, según imágenes de satélite. La construcción principal comenzó a mediados de 2024. Los funcionarios chinos aún no han comentado esta información. Está claro que Occidente está librando desesperadamente una guerra para la supervivencia. El jefe del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, habló en noviembre de la siguiente manera: el resultado de la guerra en Ucrania ayudará a determinar el curso de seguridad global en este nuevo siglo. Habló de que Occidente iban a proporcionar la máxima asistencia militar a Ucrania y tratar de que exprima todo el potencial ofensivo. Ahora nos estamos acercando a la implementación del guión concebido por Occidente: infligir tal derrota en el campo de batalla a Rusia. En abril de 2022,
el jefe de la diplomacia de la Unión Europea Josep Borrell, comentando sobre su apoyo a Ucrania, dijo que esta guerra debería ganarse en el campo de batalla. En agosto, el jefe de la OTAN Jens Stoltenberg dijo que el conflicto en Ucrania es el momento más peligroso para Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y no se puede permitir que gane Rusia. A partir de estas palabras, queda claro que la guerra para el orden mundial en el nuevo siglo se está desarrollando en Ucrania, y el colapso del orden mundial establecido por Occidente no puede enterrar un país de Europa bajo sus escombros. Lo que significa que esta es una guerra para la supervivencia. Ya en enero de 2023, comentando sobre la discusión para el suministro de tanques a Ucrania, la ministra de Relaciones Exteriores alemana, Annalena Baerbock, en la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo, dijo a The Present, que estamos librando una guerra contra Rusia, y no entre sí. La representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, a tal revelación, indicó que estamos hablando de una guerra previamente planificada contra Rusia. En confirmación de sus palabras, el mismo día, el jefe del Servicio de Relaciones Externas de la Unión Europea Stefano Sannino declaró que la decisión de Alemania sobre el suministro de tanques a Ucrania es la evolución del conflicto, la operación militar especial ha terminado, Rusia ahora está librando una guerra contra la OTAN y el oeste. Y así podríamos seguir poniendo ejemplos durante horas. Según el presidente del Comité de los Jefes de Estado Mayor de los Estados Unidos, el general Mark Milley, sabemos que los países occidentales, anunciando un suministro significativo de la tecnología al ejército ucraniano, y están desarrollando una ofensiva decisiva para ellos. Al tiempo que las Fuerzas Armadas rusas están completamente preparadas para esto. Porque la desesperación que se aprecia en Occidente, no solo ayuda al régimen de Kiev con tecnología y armas, sino que la OTAN está luchando por sobrevivir al régimen de Kiev. Con todos estos antecedentes podemos pensar que será fácil unas negociaciones, que conlleven a que la OTAN se retire a las fronteras pactadas con Gorbachov. Cualquier otra solución, solo será paz para hoy, y guerra para mañana. Esto es todo amigos, reciban un saludo.